Audio Jungle. Bienvenidos. Hoy compartiremos otras preguntas tipo prueba saber 11. Bienvenidos. Ejercicio número 2. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Job 12:13. Tenlo presente en tu vida y en tu corazón. Manos a la obra. Te invito a leer con atención y así encontrarás la solución. Como argumento a favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos porque el animal del cual se obtiene la carne sufre en el proceso y esto produce energías negativas que se transmiten al consumidor y perjudican su salud. Otra persona, igualmente a favor del vegetarianismo, sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto amoral en la medida en que es el resultado del abuso e insensibilidad del ser humano ante los demás seres vivos. Interpretemos el texto. Tengamos en cuenta que aquí nos presentan la posición de dos personas que se pronuncian por razones diferentes a favor del vegetarianismo. Ahora te invito a leer la pregunta. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opciones presentadas no es correcta? Tengamos en cuenta lo siguiente. La pregunta nos indaga sobre un enunciado que puede afirmarse a partir de un debate presentado en el párrafo, pero se solicita identificar cuál de las opciones de respuesta no es correcta. Es decir, que de las 4 alternativas que nos presentan, 3 serán acertadas, pero necesitamos encontrar la incorrecta. Opción A. Nos dicen son similares porque ambas van en contra del consumo de la carne. B. Son complementarias porque ambas promueven el vegetarianismo cuando argumentan la obligación de proteger a los animales. C. Son diferentes porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda por el bienestar de los animales. D. Son disímiles porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda en cómo el ser humano afecta al animal. Interpretemos el texto. La opción B no puede ser porque no se deriva correctamente de la información que nos han presentado en el texto. La opción A nos dice que puede realizarse a la luz de la información presentada. Es cierto que las personas que debaten se pronuncian a favor del vegetarianismo, lo cual equivale a que ambas se oponen al consumo de la carne. La opción C nos invita a realizar que a partir de la información descrita, la primera persona debate a favor del vegetarianismo, en efecto, y sustenta su argumento explicándonos los efectos nocivos que hay para la salud de los consumidores. La segunda persona incorpora criterios éticos en favor de los animales en su argumento, pero también se preocupa, ¿sí?, por lo que trae consigo el consumo de carne para la salud humana y el bienestar de los animales. La opción D nos habla acerca de la información. Si ambas personas se manifiestan a favor del vegetarianismo, se difiere en las razones por las cuales lo hacen. La primera persona resalta los efectos del consumo de la carne sobre el ser humano, mientras la segunda persona enfatiza en lo que califica como amoral e insensible con los animales en cuanto a lo que refiere al consumo de la carne. Por lo tanto, nuestra opción correcta o acertada es la B, dado que no se deduce lo que están promoviendo y esta es la respuesta que buscábamos. Excelente trabajo. Felicitaciones. Ejercicio número 3. Preguntas tipo prueba saber. Bienvenidos. Así de dulce sea la sabiduría a tu alma, si das con ella, tendrás un buen futuro, tendrás una esperanza que no será destruida. Proverbios 24:14. Manos a la obra.
Lea atentamente el siguiente fragmento. Es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste somete a su consideración y a la discusión de todos los colombianos, la de que se regrese a la normalidad institucional mediante el acuerdo de los dos partidos tradicionales que agrupan a casi la totalidad de los colombianos en sus filas, por el cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido y recaiga la nación en los peligros y las tragedias anteriores. Este fragmento, como podrás apreciar, describe un suceso central de la historia política y social de nuestro país. La pregunta: nos invitan a interpretar el texto y que a partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este hace parte del periodo del Frente Nacional en Colombia. ¿Por qué? Ten en cuenta lo siguiente: en la pregunta se afirma que el fragmento anterior hace parte de un momento histórico y particular. Se te pide, como estudiante, que identifique las razones por las cuales esa afirmación es verdadera. Tenemos opción A: el autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política ante la amenaza del fascismo, la dictadura militar y los totalitarismos. Opción B: da cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las Fuerzas Armadas encabezadas por el general Rojas Pinilla. Opción C: da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida a la crisis social producida por la violencia y los sectarismos bipartidistas de las décadas de 1950. Y la opción D: el autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por dos partidos políticos tradicionales, antagónicos y excluyentes. Encontremos nuestras opciones correctas. Miremos la opción A. En la opción A encontramos que no hay nada en el contexto presentado que nos permita inferir que el autor está proponiendo un acuerdo entre partidos por las razones ahí enunciadas. La opción B nos habla acerca de que en ese enunciado se presenta un desfase temporal entre la dictadura de Rojas Pinilla, que fue entre 1953 a 1957, y el periodo y los propósitos que animaron al Frente Nacional posteriormente a la dictadura. La opción D, al igual que las anteriores opciones, es incorrecta. Esta afirmación tampoco puede realizarse a partir de la información contenida en el fragmento presentado. Por lo tanto, la opción correcta que tenemos es la C, dado que responde adecuadamente a la pregunta formulada y puede derivarse correctamente del contexto presentado y expone de manera general el propósito, el marco temporal que animó a la constitución del Frente Nacional, que se llevó a cabo entre 1958 hasta 1974. La respuesta correcta, C. Muy bien, excelente trabajo. Bendiciones para todos. Bienvenidos. Ejercicio número 4, preguntas tipo prueba saber 11. Tengamos en cuenta lo que nos dice el Señor. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas mejor dentro de tu corazón. Proverbios 4:21. Manos a la obra. Lee atentamente el siguiente fragmento. El gobierno decidió construir una represa que es indispensable para generar electricidad para todo el país. La represa solo puede construirse en un sitio en el que hay un asentamiento indígena. En principio, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, ellos se negaban a la construcción de la represa. Sin embargo, después de un largo proceso de conciliación con la comunidad, se acordó la construcción de la represa y que los indígenas se asentaran en otro territorio. Vamos a interpretar el texto. En el contexto en el que se presentan estos intereses, hay contrapuestos dos actores.
los cuales están involucrados en la decisión de la construcción de una represa y el consenso al que llegan luego de debatir y conciliar. La pregunta que nos presentan: según la Constitución Política de Colombia, en esta situación, el gobierno. Por favor, ten presente que la pregunta que nos están formulando tiene un referente muy claro para ser respondido y tiene que ser a la luz de la Constitución Política. Por lo tanto, debes evaluar la posición del gobierno en la situación descrita anteriormente. Constitución Política, ese es nuestro referente. Opciones que vamos a tener: A. Actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas. B. Favoreció a la comunidad indígena en contra del interés general. C. Mostró respeto por la comunidad indígena y actuó pensando en el bien común. D. Debió hacer una consulta popular para resolver este problema. Analicemos. La opción A. La información que nos presentan en el contexto contradice esta afirmación. El gobierno evidenció con su actuar que respeta los derechos de las comunidades y por esta misma razón inició procesos de consulta para conocer sus opiniones. La opción B nos habla del interés del gobierno que fue claramente formulado: generar energía eléctrica para todo el país. Luego del proceso de conciliación con la comunidad, se decidió construir la represa y reubicar a la comunidad indígena. Por lo tanto, el gobierno no actuó en contra del interés general, como se afirma en esta opción de respuesta, sino en favor de él. La opción D. Si bien las consultas populares son un mecanismo de participación, el cual se encuentra consagrado en la Constitución Política, al que puede apelarse para que los ciudadanos decidamos sobre el destino del territorio en que habitamos, esta opción de respuesta no es la correcta a la pregunta formulada. La actuación del gobierno, en este caso particular, en el enunciado, no hace referencia a ello y no debió y no debe hacerse. Por lo tanto, esta respuesta es incorrecta. Y la opción que nos queda como acertada es la C, porque en esta opción el efecto: el gobierno privilegió en su accionar el bien común. Al mismo tiempo, mostró respeto por la posición enunciada por la comunidad indígena involucrada. La reubicación de dicha comunidad fue producto de un largo proceso de conciliación. Entonces, nuestra respuesta es la letra C. Muy bien, excelente trabajo. Bendiciones para todos. Continúa aprendiendo y dando lo mejor de ti.